Bueno, volvemos. Hace unos años me invitaron de la cadena SER a un programa en directo en la radio con motivo de la visita del Papa Benedicto XVI al campo de exterminio de Auschwitz, en Alemania. El Benedicto XVI acababa de ser elegido romano pontífice y hacía su primer viaje a Alemania después, ¿no? A su tierra, ¿no? Y había gran expectación porque evidentemente Benedicto XVI no es un hombre que huya de los problemas o que los afronte de una manera superficial. Por eso en la propia organización del viaje pues estaba una visita al campo de exterminio de Auschwitz, porque el Papa no se quitó de en medio, no obvió la cuestión. Y el programa de la radio empezó con una grabación de lo que el Papa había dicho en la visita a Auschwitz. Se oía una música muy tétrica, después se escuchaba la voz del Santo Padre que decía: ¿por qué, Señor, has permitido esto? Y en ese momento en la radio cortaron la voz y me preguntaron: ¿y usted qué diría? ¿No? O responda usted a la pregunta. Bueno, en definitiva, yo lo que les vine a decir, como lo hubierais hecho cualquiera de ustedes, es caer en la cuenta de cómo había girado el discurso del Papa respecto a la pregunta que, desde que se conocieron los hechos de Auschwitz, se había declarado la opinión pública. Como recuerdan ustedes, la pregunta que lanzaron los intelectuales a partir de que, cuando se supo las barbaridades que habían sucedido contra el pueblo judío en aquel campo de exterminio, la pregunta que se formulaba era: ¿por qué? O mejor dicho, ¿se puede seguir creyendo en Dios después de Auschwitz? Claro, es muy interesante el giro, que no es un giro semántico, sino es un giro radical. Porque una cosa es que yo intelectualmente reflexione y me haga la pregunta de si se puede seguir creyendo en Dios después de Auschwitz, a que yo le haga la pregunta a Dios de por qué ha permitido Auschwitz. El giro significa, uno, que creo en Dios; dos, que le estoy preguntando a Dios ¿por qué? Esa pregunta del porqué del sufrimiento humano, el porqué del dolor humano, porqué de las tragedias humanas, es una pregunta antiquísima. Ya hace muchos siglos, Boecio, en su famoso libro de la consolación de la filosofía, en el siglo VI, se plantea la misma cuestión y dice él: el problema del mal, el problema de la existencia del mal, es un problema tan antiguo como desde la caída de los primeros padres. Es decir, esa cuestión del mal, dice él, es como una hidra de las 1000 cabezas. Cortas una cabeza y aparece otra. Es decir, es un problema que, en la medida en que entras en él, es complejísimo. A la vez que en la Iglesia no se ha obviado la cuestión. No olvidemos que Santo Tomás, en sus obras filosóficas, tiene las cuestiones disputadas de malo. Y ya ahí deja claro, como ya había dejado claro San Agustín, que el mal es una ausencia de bien. Por eso, la cuestión, como ustedes saben, es acercarse al misterio del mal. Pues uno debe ir diseccionando el problema y sabiendo cuáles son las luces que se han recibido al respecto y cuáles son las cuestiones que siguen siendo oscuras. Hay una cuestión muy clara ya, desde hace mucho tiempo, que han descubierto los pensadores y que está asimilada, que no es lo mismo el mal físico que el mal moral. De modo que verdaderamente se puede decir que el mal físico no es un verdadero mal, sino simplemente el curso de la naturaleza. Evidentemente el cuerpo humano es un cuerpo caduco. Nosotros no estamos destinados a vivir eternamente, sino a vivir unos años, porque esta vida terrena lo que sirve es para crecer en el amor, para madurar en el amor y poder vivir con el amor eternamente.
Evidentemente que la enfermedad acaece y es lógico que suceda, porque tarde o temprano todos hemos de morir. Lo que importa es que el mal físico sepamos llevarlo, sepamos entenderlo y sepamos ofrecerlo a Dios. Por eso, cuando el Santo Padre Juan Pablo II redactó aquel documento llamado Salvifici Doloris, pues de 1987, ahí puso una de las piedras fundamentales del estudio del mal, cuando el Papa dice en esa exhortación apostólica, cuando una persona como Job pregunta a Dios, ¿por qué has permitido esto? ¿O por qué tengo que sufrir esto? ¿O por qué este dolor? Y entonces dice el Papa Juan Pablo II, cuando uno le hace esa pregunta a Dios, ¿por qué a mí? ¿No? Que es la pregunta de Job, pues evidentemente que hay silencio. Porque es muy importante que nos demos cuenta de la diferencia que hay entre reflexionar sobre el problema del mal y preguntarle a Dios acerca del problema del mal, ¿no? Por eso es muy importante ese tiempo de silencio, ese tiempo de caer en la cuenta de quién soy yo para preguntarle al Creador, ¿no? Porque así es como termina el libro de Job, cuando el Señor le recuerda a Job que Él es Dios de dioses y Rey de señores, Rey de reyes y Señor de señores. O sea, bueno, un momento, tú eres una criatura, yo soy el Creador. Evidentemente no te puedo decir todo lo que hay en mi cabeza y en mi corazón porque no puedes entenderlo. Por eso la pregunta es una pregunta al Creador desde la criatura y desde la humildad de la criatura, que no podremos entender. No lo lograron los grandes escolásticos del siglo XVII cuando discutieron en la llamada polémica de Auxilis acerca de la armonía entre la gracia de Dios y la libertad humana. Los mejores cabezas, Báñez, Dominico y Molina, jesuita, no lograron superar la cuestión. Llegaron a un enfrentamiento interesantísimo. Y la Santa Sede, ¿qué hizo? Cuando vio que el nivel de discusión había llegado hasta el extremo de excomulgarse mutuamente, lo que hizo fue prohibir hablar de la cuestión y llamar a Suárez, que era el hombre más inteligente del momento y más sabio del momento, llamarlo a Roma para que estudiara las posiciones y diera una respuesta. Como ustedes saben, la respuesta fue la gracia congrua, que es muy fácil de entender. Bueno, muy fácil de entender. Se puede vislumbrar con el siguiente ejemplo. Recuerdo cuando yo atendía la labor del Opus Dei en una pequeña ciudad llamada Vitoria. Iba con un grupo de jóvenes estudiantes universitarios, íbamos a Vitoria por la tarde, dormíamos allí y a la mañana siguiente al alba yo les celebraba la misa. Después íbamos corriendo por la calle porque era un monte que había que subir y bajar. Llegábamos a la estación de autobuses 5 minutos antes de la salida. Ya se oía el rugir del motor de la Burundesa, que así se llamaba la empresa. Y en ese momento uno de aquellos jóvenes le decía al taquillero: 2 billetes de ida y vuelta de carné de familia numerosa de segunda, un billete de carné de ida y vuelta familia numerosa de primera, 2 billetes normales. Y entonces el otro miraba el reloj, veía el tiempo, veía la cola y decía: ¿dónde están los carnés? Y el otro decía: helos aquí congruamente dispuestos, ¿no? Pues eso es, congruamente dispuestos. ¿Qué es la gracia congrua? La gracia que Dios da en cada momento para que nosotros podamos ejercer la libertad. Es decir, que Dios sabe y Dios a la vez deja hacer. Y Dios da siempre la gracia necesaria, la gracia congrua, de modo que en cada momento podamos darle gloria a Dios. Bueno, pues después de aquellas polémicas, la cuestión sigue siendo planteada. Es decir, yo no puedo meterme en la mente de Dios. Por eso yo debo caer en la cuenta de que cuando le pregunto a Dios por qué, lo que debo esperar es simplemente que Dios le dé un sentido, pero el que en ese momento Él quiera hacer. Por eso, cuando pasan unos segundos, dice Juan Pablo II, y Dios no responde, si uno sigue preguntando con honradez y si uno sigue preguntando con ilusión de hacer la voluntad de Dios,
Lo que ocurre es que aparece el rostro de Cristo crucificado en un madero, despellejado vivo. Y entonces la pregunta del dolor no se la hacemos a Dios, sino se la estamos haciendo a Jesucristo colgado en un madero, despellejado vivo por mis pecados. ¿Cuál es la respuesta a la pregunta ¿por qué sufro? ¿Por qué tengo este dolor? La respuesta a la pregunta es que Cristo descuelga un brazo, lo extiende y nos invita a la unión de nuestro dolor con el suyo. Por eso la encíclica sobre el mal, sobre el problema del dolor, esa encíclica Salvifici Doloris, lo que explica es que el dolor, el sufrimiento de un cristiano es una invitación a amar a Cristo y a unirse y a ser corredentor con Él. Por eso, todo esto son, podríamos decir, aproximaciones al misterio, pero lo que importa es que ese sufrimiento sea algo que sea útil, que sea eficaz para la obra de la salvación. Por eso la pregunta del por qué, de por qué Dios permitió eso, pues es una pregunta que sigue estando ahí y que nos ayuda a todos a entender la importancia de la vida humana, a que nunca podemos caer, como decía Hannah Arendt, en la banalización del mal, ni en la banalización del dolor. O sea, aprendamos todos para siempre la dignidad de la persona humana y de toda persona humana. Y por tanto, que las ideologías, los sistemas cerrados de pensamiento para explicar la realidad, tienen un límite. Y el límite es siempre la dignidad de la persona humana. Las investigaciones científicas tienen un límite, la dignidad de la persona humana. El desarrollo de las investigaciones tienen un límite, la dignidad de la persona humana. Y ahí es donde, gracias a Dios, hay una comunión, hay una unidad. Por eso es muy interesante, con esto ya entramos en el núcleo del siglo XX, en el gran acontecimiento del siglo XX, que es el Concilio Vaticano II. La diferencia radical entre el Concilio Vaticano II y el Concilio Vaticano I, o cualquiera de los concilios ecuménicos anteriores, es que el Concilio Vaticano I era la Iglesia examinando el tesoro de la revelación, examinando toda la riqueza de su sabiduría humana. Como dice Juan Pablo II, la Iglesia es experta en humanidad y conocedora del corazón del hombre de hoy. Pues la Iglesia, estudiando la tradición, el contenido de la revelación que posee y estudiando la situación del hombre, de cada persona humana en el siglo XIX, concluyó, y hay unas cuestiones que el Espíritu Santo dictó a aquellos padres conciliares y ahí están los documentos. Mientras que el Concilio Vaticano II es totalmente distinto, porque es la Iglesia que entra en diálogo con el mundo, con ese mundo que en el siglo XIX parecía completamente separado de la Iglesia. Cuando Pío XI habla de los cristianos como comandos operativos que van al mundo a buscar a sus homónimos y a animarles a venir a la tierra, a venir del mundo a la Iglesia, está hablando de una concepción, de una separación de la Iglesia y el mundo. De hecho, se decía en el Catecismo de Segunda Enseñanza, ¿cuáles son los grandes enemigos? El mundo, el demonio y la carne. Se estaba estableciendo como si hubiera dos órbitas. La órbita del mundo, alejado de Dios, fría, distante, y la órbita de la Iglesia, cálida, con los sacramentos, con la caridad cristiana. Entonces ha llegado el momento en que ya se ha roto esa concepción. Vaticano II es la ruptura de ese planteamiento, para llegar a otro planteamiento totalmente distinto, que es la Iglesia y el mundo pueden y deben dialogar. El Concilio Vaticano II es el diálogo entre la Iglesia y el mundo, para que nunca más volvamos a separarnos, para que caigamos en la cuenta de que la Iglesia está dentro del mundo como cualquier otra cosa, porque somos del mundo, porque somos de ayer y lo llenamos todo, porque nosotros hemos recibido el mundo por heredad. El mundo es nuestro porque lo ha hecho Dios y lo ha entregado a los hombres.
y ha entregado a los hijos suyos, que somos los cristianos, y que nosotros debemos, en comunión y en concordia y codo con los demás ciudadanos ateos, agnósticos, deístas o lo que sea, nosotros trabajamos codo con los demás, como decía San Agustín, para construir una nueva cultura y una nueva civilización, que es la que está emergiendo. Y será cristiana si metemos el hombro los cristianos, si aportamos todos la riqueza de los tesoros del Evangelio. Y en ese sentido, Benedicto XVI, en el famoso coloquio con Habermas, le dice de una manera muy elegante, pero muy real, que tengan paz y tranquilidad los ateos y agnósticos, que nosotros vivimos la caridad y cuidaremos siempre de ellos, ¿no? Cuidaremos de la vida del no nacido como cuidaremos de la vida del que está muriendo y tiene grandes dolores, y le procuraremos dar todos los cuidados paliativos para que muera dignamente. Pero nosotros no somos señores ni de la vida ni de la muerte. El Señor de la vida y la muerte es Dios. Y nosotros somos administradores de la vida que se nos ha concedido. Bueno, en ese sentido, ¿por qué la Iglesia y el mundo pueden dialogar? Porque para dialogar hace falta tener algo común. Y lo común es la dignidad de la persona humana. El desarrollo del pensamiento intelectual desde Descartes hasta nuestros días, que parecía que se había alejado de la Iglesia y había construido un mundo separado, resulta que en la Carta de los Derechos Humanos, cuando uno examina la Carta de los Derechos Humanos, uno se da cuenta de que esos derechos humanos nosotros todos los podemos suscribir. Y de hecho lo hemos suscrito. Todas las naciones han inscrito la Carta de los Derechos Humanos para poder entrar en la ONU. La Carta de Derechos Humanos tiene unas raíces cristianas, son explicado lo que cualquiera de nosotros hubiera dicho. Lo que es bonito es que esa cultura y esa civilización que teóricamente no era cristiana ha llegado a resumir en los derechos humanos. Por eso nosotros seguimos, como ya hay una cosa común, la dignidad de la persona humana, podemos y debemos dialogar. Entonces, el Papa Juan XXIII, San Juan XXIII, en aquel memorable enero de 1957, en el consistorio de cardenales, planteó 3 cuestiones que dejaron desconcertada a toda la humanidad. Primero, dijo él, hagamos en Roma el sínodo romano. ¿Qué quiere decir eso? Pues que después del Concilio de Trento, en todas las diócesis del mundo tuvieron sínodos para aplicar el Catecismo de Trento, el Misal de Trento, la liturgia de las horas de Trento, la renovación de los seminarios y la renovación de la vida eclesial, al pedir a los obispos que vivieran en las diócesis. Es decir, todo el gran contenido pastoral y dogmático que viene reflejado en esos documentos, pues sencillamente todo eso se puso en marcha a base de aplicar sínodos. Entonces, son muy célebres los sínodos de Lima, los sínodos de México, fueron muy célebres los sínodos de La Plata, porque todas las iglesias de América, de Europa, de Asia realizaron sus sínodos, y todos sabían que ese sínodo era una manera de juntos, el obispo, el clero regular y el clero secular, y los laicos, juntos todos, porque todos somos iglesia, juntos a aplicar esos documentos a la vida. Entonces, todos sabían que esos documentos, las actas de los sínodos debían enviarse a Roma para ser aprobados y luego volver y ser aplicados. Claro, lo que cuando el Papa dice sin mentalidad sinodal, el otro día lo hablaba con el cardenal de Madrid, le decía Eminencia, les encanta. Eminencia, creo que hace falta subrayar un poco más esto, porque hay gente que piensa que el sínodo es como el año de San José. El año de San José terminó y no pasa nada. Nosotros seguimos queriendo a San José, aunque no haya año de San José, y hemos aprendido mucho. Y cuando sea el año del Espíritu Santo, pues añadiremos San José al Espíritu Santo. No sustituiremos San José por el Espíritu Santo. Pero en ese sentido,
hace falta explicar y seguir explicando que lo que el Papa quiere no es que hagamos un sínodo y lleguemos a unas conclusiones y las vivamos, sino que tengamos mentalidad sinodal, que es lo que tienen en Europa, en Oriente. La Iglesia de Oriente funciona a base de sínodos que van celebrando, y las conclusiones de ese sínodo alumbran la vida de esas iglesias hasta que llegue el siguiente sínodo. Y esos sínodos son fruto de la colaboración de todos, de meter todos el hombro. Eso es lo que quiere el Papa Francisco, que metamos todos el hombro, que no que discutamos acerca del sacerdocio femenino. No, si eso no es... Bueno, eso muy bien, si alguien quiere decir que se discuta, se vuelve a discutir, no hay ningún problema. Se estudian los documentos y volverán a llegarse a las mismas conclusiones, porque sencillamente nosotros interpretamos los hechos desde la hermenéutica de la tradición y del magisterio de la Iglesia. Muy bien, no hay ningún problema, pero lo importante del sínodo no es eso. Lo importante del sínodo es que todos los cristianos metamos el hombro en el sínodo y tomemos la Iglesia como nuestra y saquemos todos la Iglesia adelante con la oración, con el sacrificio, con nuestro trabajo diario, con nuestro apostolado diario, ayudando a la Iglesia en sus necesidades, poniendo en marcha nuevas iniciativas que lleven el Evangelio a nuevos ambientes, trabajando juntos por el ecumenismo. Y en estas tierras hay un ecumenismo muy claro, que es el que nos ha indicado el Papa Francisco, que es trabajar con los evangélicos por la caridad. Construyamos con los evangélicos una sociedad humana, justa, solidaria, en progreso, y de esa manera estaremos haciendo un ecumenismo fantástico, porque al trabajar codo con codo en obras asistenciales, en obras de desarrollo, en obras de formación, pues nos conocerán, y al conocernos perderán las desconfianzas. Si leéis las instituciones de Calvino, que es el libro con el que él pone en marcha una secta llamada el calvinismo, veréis, si veis ese texto, se llama Doctrina Cristiana, pues veréis que 1/3 del texto es lo que dice Calvino acerca de cómo vivir el Evangelio, y 2/3 del texto es atacar a la Iglesia Católica. Entonces dice, bueno, quizás esto es lo que el Papa Francisco nos dice. Al trabajar juntos por la paz, quitarán la desconfianza que nos tienen y volveremos a poder convivir, y al convivir se darán cuenta de que con la gracia de Dios hemos recibido un tesoro, que es el tesoro completo de la fe, entre otros el de María Santísima, que ellos no lo tienen. Por eso cuando uno entra en una iglesia protestante, pues parece como un lugar donde hay orfandad, porque ni está Cristo en la Eucaristía, ni está la Virgen, ni están los santos. Parece como si aquello fuera un lugar de una persona huérfana. Bueno, en ese sentido, el Sínodo Romano fue resuelto por la Iglesia de Roma, que era la única iglesia del mundo que no había hecho un sínodo para aplicar el Concilio de Trento. Lo resolvieron en una semana. Es decir, se quitaron el sínodo de encima. Vale. Es lo que precisamente no quiere el Papa Francisco, que nos quitemos el sínodo de los sínodos de encima, sino que meditemos sobre la cuestión y pongamos el hombro. En segundo lugar, el Papa habló de la reforma del Código de Derecho Canónico. Esto es un tema que a veces se pasa por encima, pero que vale la pena que lo meditemos unos minutos. Que hay que caer en la cuenta que el Código de Derecho Canónico del 1917 era un código que recogía el Corpus Juris Canonici, es decir, toda la gran riqueza canónica y jurídica de la Iglesia de 20 siglos, donde se reunían los cánones de los concilios, los cánones que los obispos habían ido proclamando por la experiencia, porque la Iglesia tiene 3 múnera: el oficio de enseñar, el oficio de santificar y el oficio de regir. Y para regir al pueblo cristiano, a los sacerdotes, a los obispos, a los religiosos, en todo hay una experiencia. La Iglesia es experta en humanidad y también es fiel al derecho canónico, que también es voz de la Iglesia.
y voz muy sabia, ¿no? Por ejemplo, cuando se dice en el Concilio Lateranense IV que el que no vaya a misa los domingos ofende gravemente a Dios, ¿en qué marco lo dice? Pues lo dice en el marco porque hay otra disposición que dice: el que robe, viole o asesine lunes, miércoles y viernes quedará excomulgado. Dice, hombre, ¿y qué pasa el martes, jueves y sábado? Dice, ¿y por qué 3 días y no? Pues a ver si alguien no lo hace alguna vez. Es decir, que el ambiente era horrible, que la depravación era terrible. Por eso tomaban medidas que ahora nos suenan muy curiosas, pero que en un marco se entiende que la Iglesia tiene que conseguir contener las miserias humanas, ¿no? Por eso a veces uno puede quedarse asombrado de la contundencia con la que el Papa Francisco ha reaccionado ante todas esas campañas. Pero si es que es lo mismo, es que a veces la Iglesia necesita dar lecciones de contundencia, porque si no, no despertamos, ¿no? Es como Bartolomé de las Casas, que no era ningún historiador, pero sí un profeta, y golpeaba la real conciencia para que cayeran en la cuenta de que los indios no podían ser tratados como si no fueran humanos, porque eran humanos y eran vasallos de la corona de Castilla con los mismos derechos y las mismas obligaciones. Por eso, cuando la Iglesia actúa con prudencia, con contundencia a veces, pues es para hacernos caer en la cuenta, ¿no? Igual que la Iglesia tuvo que suprimir las ordalías, ¿no? El dilucidar las cosas, diciendo, pues a ver quién tiene razón, pongamos la mano en el fuego y el que soporte el fuego, ese tiene razón. Evidentemente no son modos de razonar jurídico, ni son modos de averiguar la verdad. Eso es lo que se llama la animalidad, son modos inhumanos de resolver las cosas. Claro, la Iglesia tuvo que ir interviniendo, prohibiendo el duelo, prohibiendo, ¿no? Porque la Iglesia reconoce y tiene como el tesoro de la dignidad de la persona humana. Nosotros llevamos 20 siglos, somos expertos en humanidad, ¿no? Por eso es interesante claro, cuando se dice el Código de Derecho Canónico, vamos a renovarlo, vamos a reformarlo, entonces hubo gente que entendió que no había derecho canónico y por tanto que podían hacer lo que quisieran, ¿no? Y bueno, evidentemente que había cosas que había que mejorar. Don Álvaro del Portillo, el beato Álvaro del Portillo, ha pasado a la historia del derecho canónico como una de las grandes personalidades de la historia de la Iglesia que más ayudó a poner el Código de Derecho Canónico en su sitio y a vivir la pastoral de la Iglesia sin tanto código, de tal manera que era mejor hacer las cosas por amor que porque lo decía el código. Ese punto de equilibrio, ¿no? Ese es el que don Álvaro, bueno, una de las muchas cosas que don Álvaro aportó al concilio. Él nos lo resumía en una anécdota muy gráfica. Nos decía, imaginaros vosotros una travesía desde Europa a América con un barco y entonces en plena alta mar de repente se produce una borrasca, se produce una situación se produce una situación como de peligro de hundimiento del barco y en ese momento el capitán del barco dice, el que vamos a tirar por la borda cada uno lo que más le pese, y entonces unas señoras tiran un baúl con ropa, otro tío tira un baúl con unas metralladoras que ha llevado, tal, y don Álvaro decía, y había 2 curas en la cubierta que tiraron el breviario, ¿no? ¿Por qué? Pues porque en aquella época si uno no rezaba la hora de lecturas, pues cometía un pecado mortal. Si no rezabas completas era venial, ¿no? Bueno, quiero decir que se había llegado a unos detalles jurídicos con consecuencias de conciencia que no tenían sentido. Y eso ha sido eliminado. En el Concilio Vaticano II lo que se ha pasado es un clima de confianza. Se le dice al sacerdote o al religioso, mira, aquí tienes este instrumento que es la liturgia de las horas, para que tengas tu vida interior encendida, para que te enamores de Jesucristo, para que hagas en nombre de la Iglesia una oración oficial.
Si un día no puedes rezarlo porque tienes un trabajo intensísimo, pues sustitúyelo por rezar una parte del rosario. Es una manera de decir, si no puedes recitar estos salmos porque por el trabajo o porque estás cansado, porque te duele la cabeza, bueno, reza una parte del rosario, unos misterios, unas Ave Marías, que también es dar gloria a Dios y también es oficial, es decir, una oración de la Iglesia y ya está. Bueno, evidentemente que entre rezar media hora de la liturgia de las horas o 10 minutos de una parte del rosario, pues evidentemente que es una posibilidad. Pero sobre todo, lo que ayuda a esa concepción es a dar un clima de confianza. Confío en que entiendes la importancia de rezar, ¿no? Por eso el derecho canónico no puede ser algo que entre en la conciencia, que sea algo que agobie, sino que al contrario, o sea, por eso, hombre, la Iglesia mantiene lo de que hay que ir a misa el domingo, al menos el domingo, porque es que si ni siquiera vas el domingo, es que estás despreciando el sacrificio redentor. O sea, esto es por donde va esa dirección, ¿no? Pero bueno, evidentemente por algunos fue malentendido y pensaron que ya no había derecho y por tanto uno podía saltarse el derecho canónico o podía hacer lo que le diera la gana. Y, hombre, claro que somos libres, pero tenemos que ser prudentes para que las cosas que la Iglesia ha ido dejando establecida pues tienen su sentido y tienen su importancia, porque si no uno puede perder la vida de piedad y después puede perder la fe y después puede perder, como dice San José María, se vive primero de las reservas y luego de la trampa. Bueno, en definitiva, el tercer punto fue el Concilio Vaticano II. Claro, el Concilio Vaticano II se prepara pidiéndole a todas las diócesis del mundo que envíen propuestas para ser estudiadas por el concilio. Todas esas propuestas que llegaron, que todavía está subsecreto, todavía esa documentación no se puede publicar porque todavía no han pasado los años suficientes y también porque para publicar eso hay que hacerlo bien y estudiarlo bien, ¿no? Porque evidentemente que los obispos que enviaron desde todas las diócesis sus propuestas, al enviar sus propuestas se retrataban ellos, que les preocupaba, qué problemas tenían y qué profundidad y visión tenían. El hecho fue que todas esas propuestas fueron estudiadas por las grandes universidades romanas, Laterano, Angelicum, Gregoriana, y estudiaron esa documentación con la llamada Congregación del Concilio y prepararon unos esquemas. El Concilio Vaticano II fue el concilio más numeroso de la historia, pero además fue el primer concilio retransmitido de la historia. El primer concilio que salió en radio, prensa y televisión. Evidentemente, todos los periodistas que estaban en el Vaticano para retransmitir en directo la primera sesión del concilio, pues evidentemente la mayoría de ellos no eran católicos, porque el catolicismo, gracias a Dios, está muy extendido, pero no es la mayoría de la población mundial, ni tampoco los católicos tenían una presencia en los grandes medios de comunicación. Desgraciadamente, muchos de los grandes medios de comunicación no estaban en manos de católicos y, por tanto, su conocimiento de la Iglesia, su conocimiento de la doctrina de la Iglesia, pues variaba dependiendo de la formación que tuviera el periodista que tenía en las manos el magnetofón o que tenía en las manos la pluma para escribir su crónica del concilio. Por tanto, ya desde el primer momento del concilio se vio que algunos estaban interpretando el concilio según su propio pensamiento, según su propia ideología, de modo que, como no conocían a fondo el cristianismo, pues hacían unas interpretaciones a veces muy curiosas o a veces claramente anticatólicas o a veces superficiales, depende de la formación de cada uno. También algunos informaban correctamente y claramente. El hecho es que, como siempre, los historiadores y los periodistas, cuando tenemos que juzgar hechos recientes, pues no tenemos otro remedio que acabar en la dinámica de grupos,
porque la dinámica de grupos es una manera de simplificar los hechos para hacerlos explicables o manejables. Y entonces, si leéis los libros, si le veis a O'Malley, que es el jesuita que acaba de publicar el último gran trabajo sobre el Vaticano II, o si leéis a don José Morales, que en Ediciones Rial, que ha publicado otro de los grandes trabajos sobre el Vaticano II, o si veis, hay muchos autores, ¿no? Si los leéis, veréis que la mayoría de ellos establecen unos grupos. La mayoría y la minoría, derechas, izquierdas, los arcaicos contra los progresistas, son maneras que si montas una dinámica de grupos y pones a los grupos a chocar entre ellos, pues entonces te puede dar una explicación. La realidad es mucho más simple. Había miles de obispos que habían llegado allí y la mayoría de ellos no habían hablado entre sí. Cada uno sabía lo que había enviado al concilio, pero ninguno sabía cómo se iba a organizar el concilio ni cómo se iba a estructurar. Por eso, cuando después de la primera misa al Espíritu Santo comienza el concilio propiamente y el Perique Felice, que era el que había coordinado todos los trabajos, da lectura a lo que es la propuesta de esquemas para votar y para estudiar en las sesiones del concilio. Lo que ocurrió fue que cuando se expuso el plan y se termina la exposición, entonces viene la votación. Y la votación fue que todos esos esquemas quedaron tumbados. O sea, la mayoría de los obispos tiró por tierra el esquema presentado. Entonces, uno puede decir, bueno, entonces se acabó el concilio. No, sencillamente hubo un tiempo para que hablaran entre ellos, ¿no? Hubo un tiempo para que la gente, algunos pidieron la palabra, pudieron hablar, de modo que con lo que se dijo se pudo reestructurar el concilio y continuar andando. Y la clave es que los obispos que tomaron la palabra coinciden con esos obispos de Centro Europa, que además coinciden con los que habían hecho unas propuestas más profundas desde el punto de vista teológico, que coinciden con aquellos que en sus tierras la Nouvelle Théologie había cuajado, de modo que efectivamente lo que salió, la nueva propuesta que salió es la siguiente: vamos a establecer un diálogo con el mundo, Iglesia, mundo, pero vamos a dialogar, de modo que rompamos esa distinción, rompamos esa distancia, vivamos, trabajemos juntos para construir una sociedad, para construir la Iglesia, entonces, para que podamos dialogar y trabajar juntos, lo primero que tenemos que hacer es explicar qué es la Iglesia. Digámosle al mundo, digámosle a la Iglesia y digámosle al mundo qué es la Iglesia. Por eso el primer documento miliar, aunque sea el último que se aprobó, pero el primer documento que se constituyó como piedra fundamental se llama Lumen Gentium. ¿Qué es la Iglesia? La luz de los pueblos. La luz, ¿qué es la Iglesia? Yo estoy con vosotros, estaré con vosotros todos los días hasta el final de los tiempos. ¿Qué es la Iglesia? La comunión. Como dice Pedro Rodríguez, el gran eclesiólogo, la Iglesia es la comunión de Dios Padre con sus hijos los hombres y entre sí por Jesucristo en el Espíritu Santo. La comunión de Dios Padre con sus hijos los hombres y entre sí en Jesucristo por el Espíritu Santo. Es la definición más bella de la Iglesia que se ha dado hasta entonces, hasta ese momento. Y en el fondo, esta definición de Iglesia, ¿qué es? Una manera de explicar cómo la Iglesia refleja el misterio de la Santísima Trinidad. ¿Qué es la Santísima Trinidad? 3 relaciones subsistentes. La relación subsistente paternidad, la relación subsistente filiación, la relación subsistente amor.
¿Qué es el hombre? Imagen y semejanza de Dios. Por tanto, ¿qué es el hombre? Relación con Dios, relación con las tres divinas personas, relación con los demás hombres, llevando su amor y su caridad a los demás, ¿no? Relación con los demás, ¿no? El hombre, que es relación con Dios y con los demás. ¿Por qué? Porque es imagen y semejanza de Dios, ¿no? Por eso Leonardo Polo, el gran filósofo, dice que el misterio de la Trinidad no solo es capital para la visión trascendente del hombre, sino para también la visión de los hombres entre sí. No se puede construir una sociedad, dice él, sin tener en cuenta la Trinidad, ¿no? Pero bueno, eso ya son cuestiones muy de fondo ya, ¿no? Pero bueno, es interesante que este es el primer núcleo. Entonces, ahora dices, ¿cómo reza la Iglesia? ¿Cómo ama la Iglesia? ¿Cómo se expresa el amor de la Iglesia? La Sacrosanctum Concilium, que es en la liturgia. ¿Dónde están las fuentes de las que la Iglesia alimenta su vida y su amor? Ahí está la Dei Verbum, donde se habla de las dos fuentes de la revelación, que es la revelación oral, que es la tradición, y la revelación escrita, que es el Nuevo Testamento, y el Antiguo, porque nosotros seguimos viendo el Antiguo y el Nuevo en una maravillosa unidad, ¿no? Y luego ya dices, bueno, y entonces la Iglesia y el mundo. ¿Y cómo ve el mundo la Iglesia? Gaudium et Spes. Los cristianos son el alma del mundo, son los que deben llenarlo todo. Somos de ayer y lo llenamos todo, decía la epístola de Ogneto. Somos de ayer y lo llenamos todo. Estamos en el foro, estamos en el campo, en la playa, en la pesca, estamos en todas partes, hasta en la casa del emperador, dice la epístola, ¿no? Entonces, Gaudium et Spes. El iluminar el mundo desde dentro, ¿no? Entonces, como veis, luego claro, dices, bueno, ¿quiénes son? Bueno, luego viene un documento precioso, porque en el Concilio Vaticano I se aprueba que la Iglesia, el Papa, con los obispos en comunión con él, cuando habla es cátedra de las cuestiones importantes de moralidad, es infalible. Claro, entonces, el Papa Pablo VI es el primer Papa que está en un concilio con el dogma de la infalibilidad. Es la primera vez, bueno, primero fue Juan XXIII, pero murió enseguida. Juan Pablo VI es el que llevó a cabo el concilio, ¿no? San Pablo VI es el primer papa que preside un concilio, siendo él teniendo la categoría de infalibilidad en determinadas condiciones. Y es muy bonito cómo Pablo VI deja hacer. Está ahí, está detrás, ¿no? Interviene en cosas muy concretas. Por ejemplo, para decir que el celibato sacerdotal es una cuestión que ya está pacificada y asumida en la Iglesia Católica de hace muchos siglos, y que va a escribir él un documento, que es Celibatis Sacerdotalis. Y por tanto no hace falta que se hable en el concilio, porque ya lo va a decir. De todas formas, en la Presbyterorum Ordinis, que es ese documento precioso sobre el sacerdocio, ahí se habla también de la cuestión del celibato. Pero es muy interesante porque Pablo VI también anuncia y deja ahí en la Presbyterorum Ordinis otra cosa preciosa, que es la comunión, el sacerdocio común de los fieles. En el siglo XIX, cuando se estaba hablando en el Concilio Vaticano I, se habla de la infalibilidad, se habla de que se puede llegar a Dios a través de la razón, y entra Garibaldi con sus tropas y se acaba el concilio. De hecho, el Concilio Vaticano II lo primero que hace es clausurar el Vaticano I y abrir el Vaticano II, porque el Vaticano I había quedado inconcluso por la entrada de las tropas. Pero bueno, lo que se iba a debatir en el Concilio Vaticano I, cuando Garibaldi entra, es el sacerdocio común de los fieles. Cuestión que había estado a punto de debatirse en el Concilio de Trento. Pero como Lutero había suprimido el sacerdocio ministerial para proclamar el sacerdocio común, no se vio oportuno entonces volver a hablar del sacerdocio común. El Vaticano I no pudo, y el Vaticano II, en la Presbyterorum Ordinis y en Lumen Gentium, aparece ya con toda claridad, y maravilloso
que todos los fieles cristianos somos pueblo sacerdotal. Todos. Unos tenemos sacerdocio ministerial, pero todos tenemos sacerdocio común. ¿Por qué? Porque todos somos mediadores entre Dios y los hombres. Por eso dice la comunión. La Iglesia es la comunión de Dios Padre con sus hijos los hombres entre sí por Jesucristo. La mediación es Jesucristo. Si nosotros podemos hacer apostolado es porque Jesucristo nos ayuda a ser hijos en el Hijo y a poder nosotros también ser instrumentos para contagiar el amor de Dios a toda la tierra. Bueno, el hecho es que, y luego hay un documento impresionante del concilio que se llama Unitatis Redintegratio, que es la maravilla del ecumenismo, algo que durante siglos se ha ido trabajando lentamente, trabajosamente, pero ahí en ese documento queda muy bien expresado lo que es cómo la Iglesia tiene la plenitud del tesoro de la revelación, es como una roca de oro impresionante, maravillosa, y luego hay algunos lugares donde parte de ese oro se ha mezclado. Y evidentemente hay en la Iglesia ortodoxa, por ejemplo, tienen muchísimo oro, muchísimo. Le falta un poquito que es importante, claro, que es la unión de todos bajo un solo pastor. Por eso también, entre paréntesis, el Papa Francisco, cuando habla de sinodalidad, lo que nos está también queriendo decir es eso que dijo Juan Pablo II en la Autunum Sint, la gran encíclica ecuménica del Papa Juan Pablo II, donde habla de volver a estudiar cómo era el ejercicio del primado en el primer milenio. Porque si nos acercamos al ejercicio del primado en el primer milenio, cuando la Iglesia Católica estaba unida con la Iglesia Ortodoxa, antes de Focio, 1054, claro, dices, si volvemos al ejercicio del primado como lo hacía Pedro y como lo hacían sus sucesores hasta el año 1000, pues podríamos plantearle a la Iglesia Ortodoxa que igual que estuvimos unidos ahí, podríamos volvernos a unir ahí. Entonces el Papa Juan Pablo II plantea a los historiadores que investiguen, que digan, y de hecho se han producido varios congresos para estudiar eso. Claro, una de las cuestiones para poder decir el ejercicio del primado es el mismo, será que la Iglesia Católica recupere la sinodalidad, cosa que la sinodalidad la tienen en la Iglesia Ortodoxa, ¿no? Muy bien, pues una vez que termina el Concilio Vaticano, que como ven ustedes tiene todo este maravilloso planteamiento y luego se fue ejecutando, entonces viene lo que sucede a continuación. Si leen los documentos de Pablo VI, hay una enorme esperanza, una gran ilusión, hay un reverdecer del entusiasmo y todo el mundo dice, bueno, pues esto va a ser una gran primavera para la Iglesia. Entonces, ahora sucede lo que se llama el fenómeno de la contestación. Y como ustedes conocen, hubo una crisis impresionante en toda la Iglesia y después de un tiempo donde yo he leído un libro, por ejemplo, que habla de la historia de una determinada orden religiosa, donde el autor, cuando llega al final del concilio, hay un capítulo que le llama el gobierno de la desbandada, ¿no? ¿Qué pasó? Pues efectivamente sucede lo que se llama el fenómeno de la contestación. Es decir, que primero llega lo que se llama el espíritu, o lo que algunos llamaban el espíritu del concilio, llega a través de los medios de comunicación errados, tergiversados, ¿no? Llegan a las diócesis del mundo, llegan unos conceptos, llegan unos resúmenes, llegan ideas que no son la letra del concilio, no es lo que el espíritu de los padres conciliares, sino llega otra cosa, ¿no? Entonces primero llega una cosa y después llega la verdad, lo sólido, lo verdadero, ¿no? En ese sentido, la impresión es como si alguien estuviera esperando la oportunidad para colocar sus mensajes, ¿no? Tergiversando la verdad, ¿no? Por eso Benedicto XVI, cuando hace un resumen de toda la cuestión, dijo:
hay dos posibles interpretaciones del Concilio Vaticano II. Una, la hermenéutica, que eso significa interpretación, la hermenéutica del Concilio Vaticano II de la tradición. Es decir, lo que dijo el Vaticano II hay que interpretarlo a la luz de los concilios anteriores, a la luz del magisterio anterior, hay que leerlo a la luz de la tradición de los padres de la Iglesia. Es decir, que las cosas en la Iglesia siempre son en la línea de la interpretación, en la autenticidad, en la continuidad, en la tradición. Y en ese sentido, eso es la línea conductora del pontificado de Juan Pablo II. ¿Qué hizo Juan Pablo II? Aplicó el Concilio Vaticano a todos los órdenes de la vida religiosa. Si vosotros leéis la Christi Fidelis Laici, entenderéis la llamada universal a la santidad y al apostolado de los laicos. Si leéis De Vita Consagrada, veréis lo que Juan Pablo II y la Iglesia le dice a todas las órdenes y congregaciones religiosas. Si leéis el documento de la Familiaris Consortio y de la Carta a las Familias, leeréis la doctrina del Concilio Vaticano II aplicada a las familias, al pueblo cristiano. Si leéis Veritatis Splendor, leeréis el Concilio Vaticano II aplicado a la moral. Si leéis Fides et Ratio, pues veréis el Concilio Vaticano II a la luz de las relaciones entre la fe y la ciencia, la fe y la razón. Es decir, cuando Juan Pablo II ha escrito durante 25 años sobre todas las cuestiones, la dignidad de la mujer, todo el sacerdocio, las misiones, Redentoris Missio, ¿no? Entonces, al término del pontificado de Juan Pablo II, quedan 3 piedras miliares. Una, el nuevo catecismo, que es de una riqueza maravillosa, donde viene aplicado lo que dice el concilio a la doctrina, pero que a la vez que lo aplica, lo enciende y lo ilumina. O sea, si comparáis el Concilio de Trento con el Concilio Vaticano II y comparáis los dos catecismos, os daréis cuenta de que la riqueza doctrinal, escriturística, patrística de los santos, de los grandes teólogos, es de una maravilla. La desaparición de las escuelas teológicas. El Concilio Vaticano II conllevó la desaparición de las escuelas teológicas. Nunca más volverá a producirse una pelea entre los dominicos y los jesuitas, como la disputa de Auxilis, porque ya el Concilio Vaticano II y el Catecismo han mostrado cómo no tiene sentido dividirlos en escuelas. Lo que tiene sentido es que cada uno aporte todas las luces que encuentre para hacer más accesible a la luz de la razón los misterios de la fe. Primer documento, el Catecismo. Segundo documento fundamental, el nuevo misal, la nueva liturgia, el nuevo ordo de los sacramentos, que es, si lo comparáis con la Didache, con el movimiento litúrgico que impulsó San Pío X, que impulsó Romano Guardini, que impulsó San José María, que impulsaron tantos benedictinos del mundo, pues veréis que efectivamente la liturgia, como el Papa nos acaba de recordar, Desiderio Desideravi, en este documento que es precioso, entenderéis muy bien cómo efectivamente la liturgia, tanto de los sacramentos como de la misa, pues si uno vive muy bien eso, puede unirse con Dios, ¿no? Y luego el gran documento también de la liturgia de las horas. Luego otro documento fue el Código del año 83, que es un código que tiene todo el rigor del derecho canónico y a la vez toda la frescura del Concilio Vaticano II de la llamada a la santidad. En ese sentido, la hermenéutica de la continuidad la tenemos plasmada. Otra cosa es que hay que vivirlo, porque no es lo mismo enunciarlo que vivirlo. Luego, efectivamente, nos dice el Papa Benedicto, hay una hermenéutica de la ruptura y hay personas que interpretaron el Concilio Vaticano II como la ruptura, ¿no? Hay otra interpretación, otra gran luz sobre esto, que es la que dio el cardenal Müller,
que es muy sencilla, se puede también encontrar en internet muy fácilmente. El documento de Benedicto XVI es un documento que él dio a los sacerdotes del clero de Roma muy pocos días antes de presentar su jubilación o su renuncia. Escribís Benedicto XVI renuncia, sacerdotes de Roma, y sale el documento. Hay otra interpretación que es la que da el cardenal Müller. Ratzinger escribió un libro que se llama Informe sobre la fe, que era una entrevista con el famoso Messori, el periodista Messori. Müller concede una entrevista como prefecto de la Congregación de la Doctrina de la Fe que sucede a Ratzinger, ¿no? Hay un libro que se llama Informe sobre la Esperanza, que el periodista se llama Granados y el prefecto ya no es Ratzinger, sino es Müller. Y si leéis ese libro, Informe sobre la Esperanza, que está publicado en la BAC, igual que Informe sobre la Fe, pues veréis que la interpretación que hace Müller es que cuando fue el golpe certero de Pío X y aquellos modernistas se callaron, en realidad lo que hicieron fue esconderse. Y cuando llegó el Vaticano II y empezó a darse las noticias del concilio y a llegar lo que se llamaba el espíritu del concilio, esas personas que habían estado escondidas aprovecharon la oportunidad para decir lo que el modernismo hubiera dicho al leer las actas del concilio. Y en ese sentido fue como el regreso del modernismo. Esa es otra concepción, otra manera de enfocarlo, que también es interesante y aporta también mucha luz, ¿no? Y bueno, luego hay, después que ya es un poco, no sé si es un poco tarde o no. Hay que dejar las preguntas, ¿no? Bueno, entonces, luego viene sencillamente la pregunta que es: ¿se puede seguir creyendo en Dios? ¿Se puede seguir creyendo en la Iglesia después de todo lo que ha pasado? Pues la respuesta es sí, claro, evidentemente, porque la fe en la Iglesia es la fe en lo que he explicado que es la Iglesia, la comunión de Dios Padre. Evidentemente la Iglesia es santa, es una, es apostólica, la Iglesia es de Dios, la Iglesia brota del costado abierto de Cristo, dice San Cipriano, y también lo dice San Juan Damasceno. Ahora, evidentemente, como le decía Don Quijote a Sancho Panza, de los hombres salen los obispos, evidentemente. O sea, en la Iglesia pues es santa y somos hombres, ¿no? Ya San Agustín en el siglo V dejó claro que la Iglesia no está para las élites, sino que la Iglesia, dice él, es un hospital donde enseñar las llagas para que nos las curen. Entonces, ¿qué ha hecho el Papa Francisco? Pues el Papa Francisco ha actualizado, con motivo de esa campaña perfectamente teledirigida y organizada, lo que ha hecho ha sido reorganizar, reactivar esas medidas que ya estaban tomadas, porque la Iglesia sabia ya había ido tomando medidas de las cosas que habían pasado. Por ejemplo, si leéis el gran tratado de San Raimundo de Peñafort de Derecho Canónico, pues que fue el que organizó el Corpus Juris Canonici, pues veréis que San Raimundo de Peñafort tiene un tratado en el que habla de qué es lo que hay que hacer cuando un sacerdote comete un error grave. Y entonces él establece un protocolo. Pues el protocolo es, lo primero, ayudarle a que se arrepienta, a que pida perdón a la víctima, a que vaya y acuda a la confesión, que se arrepienta, que haga penitencia, que se retire a un lugar alejado para mantener la distancia y poder rezar con perspectiva, después hacer mucha penitencia, mucha oración, y cuando ya esté recuperado, entonces podría, en un lugar distinto, para para poder empezar una nueva vida, pues podría retomar la vida. Pero claro, evidentemente, bueno, y luego dice, con la víctima, pues hay que estar a su lado, hay que ayudarle, hay que darle un dinero para que pueda salir adelante. Es decir, ese protocolo que la Iglesia de siempre, pues como una madre, actúa y reacciona, poniendo penas medicinales y sobre todo poniendo cariño.
y atención y amor a la persona que ha sufrido eso, ¿no? El Papa Francisco, igual que hizo Juan Pablo II y el Papa Benedicto, pero con más fuerza y contundencia, porque le ha pillado, podríamos decir, en el epicentro, lo que ya empezaba, que luego ya se desencadenó, pues el Papa Francisco ha reaccionado con toda la energía que el Espíritu Santo le ha dado para atajar, ¿no? ¿Que ha quedado una cierta desconfianza a la Iglesia? Pues es verdad. Por eso, ¿cómo se puede regenerar la confianza en la Iglesia? A base de que cada uno de los cristianos demos ese buen ejemplo que otros no han dado. Hay que ahogar el mal en abundancia de bien. Y luego, pues, ahí en el libro ese veréis que comento un artículo que se llama ¿Es el Islam una religión de paz?, pero que creo que es una cuestión menor dentro de lo que todos estamos hablando. Y bueno, creo que luego hay una cosa muy interesante, que es una famosa conferencia que pronunció Mackays. Mackays es un gran intelectual suizo de Friburgo, y en la inauguración del curso del año 2000, pues en su discurso fue eso: ¿por qué ha sobrevivido el cristianismo? Es interesante porque después de ver todo lo que ha pasado en el siglo XX y lo que ha pasado recientemente, pues uno puede preguntarse ¿por qué ha sobrevivido el cristianismo?, ¿no? Porque evidentemente para algunos ya hubiéramos estado enterrados hace tiempo, ¿no? Pero es que la iglesia de Pedro no se hunde, la barca de Pedro no se hunde. ¿Por qué? Porque esto es de Dios, ¿no? Y lo único que podemos hacer es darle gracias a Dios, procurar vivir nosotros bien esta fe y procurar nosotros siempre estar en conversión permanente para contagiar de modo permanente la fe a nuestros contemporáneos. Muchas gracias. Pasamos al espacio de preguntas. Creo que va a haber dos preguntas. Padre, se ha leído en alguna ocasión que esa expresión de Benedicto XVI en Auschwitz es un reclamo a Dios. Es decir, visto como cómo es posible que Dios haya permitido que esto sucediera, cuando en el fondo, genuinamente, y quizá lo expande, hemos de entender como un cuestionamiento de qué bien saldrá de esto. Es lo que Benedicto quiere saber. ¿Cuál es el propósito bueno? ¿Cuáles son los bienes que saldrán de esa acción humana preñada de maldad? Pues tal vez identificar el sentido genuino de esas palabras del Papa Benedicto. Sí, yo creo que lo que queda claro es la tremenda importancia de la dignidad de la persona humana y de toda persona humana, ¿no? O sea, yo creo que lo horrible de la banalidad del mal, lo que nos recuerda es que no es que nunca ninguna vida humana es insustancial. Que toda vida vale la pena. No es que a veces te descubres en determinados ambientes o determinados países donde parece que la vida no vale nada. Y la vida vale muchísimo, la vida vale toda la sangre de Cristo, porque por cada uno de nosotros ha muerto Cristo en la cruz, ¿no? Por eso, efectivamente, en toda la cuestión del mal, que es un problema interesantísimo y es un problema de nuestro tiempo, porque igual que siempre habrá pobres entre nosotros, siempre habrá paz, siempre habrá cizaña en nuestros campos, porque precisamente el demonio es el enemigo de la desunión y del mal, ¿no? Él no es el mal absoluto, porque él no es Dios, él es el ángel caído, pero no es Dios. Por eso el mal absoluto ni existe ni puede existir. Pero es verdad que nosotros tenemos que aprender de generación en generación. Y yo creo que hemos aprendido, porque me parece que la dignidad de la persona humana y cada vez está siendo algo mucho más revalorizado y algo que se tiene mucho más presente en todos los planteamientos, ¿no? Muy bien. Un maestro de maestros.
Esto es importante. Un maestro de maestros, cuando un historiador toma la palabra, hay que escuchar con atención. Me preocupa que me pueda extender demasiado si hablamos de historia un poco, padre. Pero bueno, mire, lo mío es una reflexión que va a dar dos consultas, ¿no? A lo largo de la historia, la Iglesia como que ha pasado algunos momentos de crisis, igual con la humanidad, ¿no? Y luego de esos momentos... tiene momentos de reforma, ¿ya? Caso, por ejemplo, bueno, usted mencionó la reforma gregoriana, ¿no? Luego la luterana, digamos el momento luterano, yo creo que vivimos momentos menos turbulentos, creo que la iglesia está más sólida hoy que lo estuvo en aquellos momentos. De hecho, la reforma gregoriana, entonces había que poner un poco de orden interno. Sí. Este tema estaremos hoy en el siglo XXI, en algún momento de crisis que adquirir, es como que viene la segunda reflexión posible. Los concilios han sido como momentos de crisis y el siglo XIX enviaron para la iglesia una crisis que viene de afuera, porque es un movimiento filosófico, ¿no? El liberalismo, el cristianismo, y no sé qué tanto el tema de concierto para que los concilios son momentos en que la iglesia ahora se coloca en una posición que, bueno, no va a preguntar las cosas porque la cultura, la sociedad está cambiando y tenemos que más adelantarnos, realmente en una solución la cual vamos a manejar y ya. Porque otros momentos de crisis generados de forma han sido como gracias a la izquierda de la iglesia. Pero, entonces, que tiene una cuestión dentro de la iglesia, pero hay una política. Entonces, sí, perfecto. Bueno, vamos a ver. Yo diría, bueno, como siempre, cuando uno se pone a pensar en lo que se llamaría la filosofía de la historia o la teología de la historia, ¿verdad? Siempre son cosas muy interesantes que al final uno dice, bueno, yo tengo una capacidad limitada porque me faltan datos, ¿no? Evidentemente yo puedo a la vista hacer como una conjetura, ¿no? En ese sentido, la conjetura que usted ha hecho me parece muy bien. Yo pondría un ejemplo, porque a lo mejor puede servir para seguir pensando, porque en esto de las conjeturas uno siempre hay que seguir trabajando en la conjetura hasta darle más forma, ¿no? A mí me divierte mucho el planteamiento de O'Malley, que es comparar Trento con el Vaticano II, ¿no? El último libro que ha publicado este jesuita historiador en Salterre hace ya explícitamente la comparación entre los dos y aporta algunas luces interesantes, ¿no? Para mí, y esto ya es mi opinión personal como historiador, creo que hay una distinción muy grande entre el Vaticano II y Trento, porque Trento para mí es, quizás porque conozco mucho la escuela de Salamanca y el siglo XVI en España, yo veo muy claro cómo viene una reforma muy profunda, primero las órdenes religiosas, después viene la reforma del clero secular en España, después viene la reforma de la teología, luego ya todo eso llega Domingo de Soto y Bartolomé de Carranza, llegan a Trento, porque son enviados por Felipe II como los teólogos imperiales, ¿no? Hay un momento impresionante de la historia, a mí me apasiona, cuando Bartolomé de Carranza, el entonces gran teólogo, y luego sería arzobispo de Toledo, luego acabaría procesado por la Inquisición y luego acabaría absuelto por la Inquisición, absuelto y muerto en Roma, ¿no? Y enterrado allí. Es muy interesante porque Bartolomé de Carranza, cuando era el gran Bartolomé, acababa de escribir su catecismo, se presenta delante de todos los obispos de Trento en el primer domingo de Adviento
y predica aquel discurso en 1545 que es la misa del Espíritu Santo y va a dar paso a las sesiones conciliares. Y entonces él da la homilía en aquella misa y dice, bueno, tenemos una gran responsabilidad, todos los teólogos, todos los obispos que estamos aquí, porque tenemos que devolverle al pueblo cristiano la seguridad de la fe, la seguridad del amor de Dios, la seguridad, ¿no?, de la doctrina, ¿no? Y dice él, y esto me recuerda a esos viajes que uno hace por Castilla, cuando va con sus cabalgaduras y cuando está agotado y declina el día, encuentra un mesón en el camino y entra en el mesón, te dan una habitación donde poder reponerte, dejas tus caballos para que se repongan y entonces vas a sentarte en el comedor y llega el mesonero y te dice, ¿qué desea usted? Buen vino de la Mancha, de acuerdo. ¿Y qué quiere tomar de cena? Que pues póngame ave, ¿no? Ave, ¿cómo le llamáis? Pollo campero, ¿no? Pues eso, pollo campero, ¿no? Y entonces dice, y el mesonero se va, y al cabo de un rato trae el vino y no se le ocurre tomar un ave y dejarla sobre el plato diciendo, ¡ea, ave! No, el ave le corta el cuello, le quita las plumas, lo guisa, prepara, ¿no? Y entonces, adobada aquella comida, hermosamente presentada, apetitosamente adobada, entonces él lo come. Dice, nosotros en este concilio de Trento tenemos que presentar la doctrina adobada, presentada, apetitosa, para que todos los cristianos tomen el alimento del amor de Dios, de la doctrina cristiana, y sean felices y se identifican con Jesucristo y sean ellos luz para todos los demás, ¿no? O sea, es muy bonito que cuando termina el Concilio de Trento, lo que sucede en España es el siglo de oro de las letras castellanas y el siglo de la mística castellana. O sea, la gran mística procede de todo lo anterior. Solo en un lugar donde se ha hecho una reforma de la teología y de las personas y del clero y del pueblo, se puede llegar a la mística. Por eso, cuando yo veo el Concilio Vaticano II, yo, después de estudiarlo todo y más o menos con la exposición que os he dado, creo que podemos hacernos una cierta idea. A mí me parece que primero vino el concilio, que primero vino el Espíritu Santo. Evidentemente que había luces anteriores, que había Nouvelle Théologie, que había unas crisis, que había un pensamiento, que había unos autores, unos obispos centroeuropeos, que estaba Ratzinger, que estaban otros, que estaba Philips, que estaban, ¿no?, tantos grandes que entonces eran muy jóvenes, porque eran todos de 30 y tantos, 40. Pero creo que primero vino el poderoso concilio, porque la fuerza del Espíritu Santo que se manifiesta en el texto conciliar, a mí me impresiona porque han pasado muchos años, 50, y la Gaudium et Spes está fresca. Es un documento fresco, atractivo. Lo lees y te ilumina, te enciende, te anima, te ilusiona. Y han pasado 50 años, creo que es muy moderno, ¿no? Y además lo que toca, los análisis que hace, son muy exactos para el tiempo que estamos viviendo. Por eso, a mí me parece que el Espíritu Santo hizo como obras extraordinarias en el Concilio Vaticano II y, partiendo de la teología de la época, ilumina de una manera tan fuerte el panorama teológico que, una vez superada la crisis del fenómeno de contestación, cuando con serenidad los teólogos y se han puesto a trabajar el concilio, están saliendo tesis doctorales, están saliendo ahora documentos maravillosos de teología espiritual, de teología de la creación. Se está produciendo una literatura teológica muy buena ahora mismo. Y por tanto uno piensa, y eso acabará derivando en una reforma de las órdenes, en una reforma del clero, y acabará llegando la nueva mística, porque tenemos el concilio, tenemos la reforma, pero nos falta la mística. Y creo que va siendo hora de que todos nosotros nos encendamos en el amor de Dios y escribamos obras donde mostremos la coherencia de fe y de vida. Aquí tenemos la última pregunta.
Muy buenas tardes. Yo quisiera comentar algo, ¿verdad? Sobre si San Pablo dice que el hombre se justifica por la fe y no por el cumplimiento de la ley. ¿Por qué los católicos ignoran este contexto? Por lo que yo sé un poco de historia, la iglesia en tiempos de Lutero estaba muy corrupta. Luego Lutero quería como que quererla, reformarla, y pues parece que hoy también está muy corrupta y que la gente está cada vez distante o indiferente. ¿Qué nos puede decir usted? No, yo creo que lo bonito a mí me pareció conmovedor que el Papa Francisco, cuando llegó el 5º centenario de las tesis de Wittenberg, el Papa Francisco, de acuerdo con la comunidad luterana, quiso ir a Uppsala a celebrar el 5º centenario de las tesis de Wittenberg. Y en Uppsala hubo un acto ecuménico precioso donde estaban todas las confesiones luteranas, donde estaban los católicos, donde estábamos todos. O sea, era el momento de Uppsala, a mí me pareció conmovedor. Yo recé muchos esos días por los frutos de esa reunión de Uppsala, porque después de 5 siglos estábamos juntos, rezando juntos con todos, ¿no? Y también estaban representantes de la Iglesia Ortodoxa y la Iglesia Anglicana. Era muy, muy bonito porque allí estaba la Iglesia entera, ¿no? Porque todos los que creemos en Jesucristo somos una iglesia, somos la iglesia de Jesucristo. Y en ese sentido es muy bonito porque el Papa, ¿qué hizo? El Papa lo que hizo fue volver a Unitatis Redintegratio, que es un documento que si no lo ha leído recientemente, le aconsejo que lo lea porque es una preciosidad de documento donde se marca ese deseo, ese querer, ese sentir de la Iglesia, ¿no? De buscar, porque el ecumenismo para los católicos, igual que para los evangélicos, pues es algo que nos duele mucho, la separación, ¿no? La falta de unidad, eso es algo que nos duele. Y en ese sentido el Papa volvió a recordar que la fe es un don de Dios, que evidentemente ninguno de nosotros merecemos, es un regalo de Dios inmerecido, y que tenemos que vivir en coherencia con esa fe. Y la mejor manera de vivir en coherencia con la fe es amar a Jesucristo con todo el corazón, con todo el alma y con todas las fuerzas, porque sencillamente saber que me lo ha dado todo, que ha muerto por mí, lo que me arranca es un movimiento de quererle con toda mi alma, de vivir para Él, ¿no? Para Él, como dice San José María, para vivir para Él, para su gloria y por amor. Y a continuación, pues el Papa, ¿qué hace? Anima a todos a vivir lo que Cristo nos dijo. Un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Por eso el Papa dice, en la medida en que profundizamos en nuestra fe y en nuestro amor a Cristo vivo de modo personal, pues podemos juntos, todas las confesiones religiosas, trabajar juntos por la caridad, por la igualdad, por conseguir una sociedad humana más solidaria, más justa. En la medida en que trabajemos todos juntos, nos conoceremos mejor y Dios quiera que salte esa chispa de la unidad a partir del trabajo común por la dignidad de toda persona humana, ¿no? Yo creo que me parece que estamos viviendo tiempos muy bonitos, quizás porque el secularismo es muy fuerte, quizás porque el ateísmo militante es muy fuerte, quizás porque se está produciendo esa nueva cultura y esa nueva civilización en la que todos tenemos que meter el hombro, y los cristianos tenemos que meter el sentido de la trascendencia, y si la metemos podremos meter la dignidad de la persona humana y podremos meter toda esa maravilla de la concordia y de la comunión. Un poco frente a lo del concilio. ¿Será que la actual situación de la Iglesia alemana viene desde ahí o desde antes? Bueno, hay un libro muy interesante que acaba de publicar Salterre, que es sobre un jesuita, no es jesuita, es un indio de Kerala, católico. Kerala es una provincia de la India donde el 95% son católicos. Y este hombre acabó siendo
catedrático de teología dogmática en la Universidad de Stuttgart, en Alemania, y es sacerdote católico, es catedrático, y le hacen una entrevista muy larga, le hace una entrevista a una persona que le pone todas las dificultades del mundo, todas las zancadillas del mundo, ¿no? Y este sacerdote inteligentísimo, un hombre muy piadoso, le va respondiendo una y otra vez a todas las preguntas. El libro se llama Dios sobre todo. Y lo que viene a decir esta persona en sus respuestas es que lo que hay que hacer es quitar al hombre del centro y volver a poner a Dios. Que lo que tenemos que hacer es volver a adorar a Dios, volver a creer en Dios, volver a amar a Dios, ¿no? Volver a poner a Dios en el centro. Porque en la medida en que Cristo ocupe el centro, en la medida en que seamos cristocéntricos, ¿no? En la medida en que todo lo enfoquemos desde ahí, volveremos a recuperar la piedad, la unidad, la caridad, todo, ¿no? Y en ese sentido, su libro es Dios ante todo, Dios sobre todo. Quizás esa es la cuestión. Evidentemente, Rahner habló de los cristianos anónimos, pero le faltó un detalle a Rahner, me parece a mí, que es hablar de la relación personal con Jesucristo, porque el cristiano anónimo, si no conecta y no hace oración personal con Jesucristo, pues le pasará como a todas las personas que se enfrían en la relación personal, que acaban enfriando su amor y pueden acabar traicionando a Jesucristo. Muchas gracias.